Después de viajar desde Van Vienne hasta Pont-Savan en una carretera por las montañas, llegamos al centro norte de Laos. En este emocionante episodio te llevaremos a Pont-Savan, una ciudad del norte de Laos, y a la enigmática llanura de las jarras. Nos sumergimos en la historia de sus restos arqueológicos de 2500 años y descubrimos cómo la guerra de los años 60 y 70 continúa influyendo en esta región. Embárcate en una emocionante aventura llena de sorpresas y descubrimientos. ¡Empecemos! Pont-Savan es una ciudad que fue completamente destruida de la guerra secreta, la que se llama también la guerra de Vietnam. Afectó el país de Laos de una manera trágica, como todas las guerras, y destrozó completamente la ciudad, con lo cual Pont-Savan es una ciudad completamente reconstruida, por eso no queda prácticamente resto de templo antiguo y antigüedad en ese sentido. Lo que sí tenemos a las afueras, ahora estoy a unos 10 kilómetros de la ciudad, en un lugar muy emblemático que se llama la llanura de las jarras. Aquí suceden cosas muy interesantes. Se trata de una llanura donde hay un resto arqueológico que se dice que tiene por lo menos 2500 años. Todo eso está envuelto en un gran misterio porque hubo muchísimos estudiosos de todo el planeta que han venido aquí para estudiar ese caso y hay suposiciones de qué son estas jarras. Son unas jarras de piedra y se ve que han encontrado un arqueólogo unos restos de ADN y restos humanos, de huesos. Entonces hay una suposición que puede tratarse de un lugar donde incineraban los seres humanos, ¿vale? Y luego hay otras suposiciones que son más locales, más fantasiosas, más ligadas a las leyendas, que había unos gigantes muy grandes y actuaban de alguna manera por aquí. La cuestión es que es la tercera vez en mi vida que vengo en ese lugar y siempre me hace el mismo efecto. Hay algo en ese lugar que parece que está parado en el tiempo. Han descubierto pruebas interesantes y dicen que hace 700.000 años atrás, o sea, bastante después de la era cuando fueron construidos eso, que es hace 2500 años, había resto de humano también. Con lo cual, estas jarras se han utilizado durante mucho tiempo, en época muy distinta. Esta es una cosa que han descubierto después del COVID, en el 2022 he leído. O sea, se sigue investigando sobre ese tema, pero el misterio se hace siempre más grande, ¿no? Muchísimas de esas jarras se han destruido durante la guerra de los años 60 hasta mediados de los 70 aproximadamente, la guerra de Vietnam. Es un asunto que toca mucho esta parte geográfica del país. Aquí tenemos la llanura de las jarras que nos lleva 2500 años atrás, que como decimos, bueno, crea un misterio muy interesante y una historia muy específica. Y muchos años más tarde, en los años 60, aquí mismo estaban explotando toneladas de bombas. Hubo una guerra secreta que Estados Unidos quiso dejar en secreto durante muchísimo tiempo. Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam y Laos era un país totalmente neutral a la guerra. Y Estados Unidos, sin ninguna declaración de guerra contra Laos, empezó a bombardear aquí. Tengo entendido que los militares de Estados Unidos se retiraron en 1973, cuando cientos de miles de refugiados de Laos huyeron del país. Y más de 260 millones de bombas de racimo fueron lanzadas y 80 millones no detonaron. Entonces, esa es la cuestión muy complicada. Es decir, una guerra dura casi 15 años, pero se supone que cuando las bombas se dejan de lanzar, la gente deja de morir. Eso es lo que no está sucediendo en Laos. La bomba de racimo, por lo que he entendido, son unas bombas, son como unas pelotas redondas, que veremos, aquí hay muchas que podemos ver, que van dentro una estructura que tiene una forma casi como un ataúd. Entonces el avión carga esta estructura muy grande con dentro estas bombas, que son pelotas, digamos, redonditas. Creo que en cada estructura de esto caben, no sé si 260 o 280 bombas. Entonces, específicamente, ese tipo de bomba de racimo se llama, cuando se lanzan, tiene una tecnología que le permite soltar bombas poco a poco a función de la altura.
Y de esa manera puede afectar mucha más área geográfica con las bombas. Puede bombardear mucho más espacio con un solo lanzamiento. Estas bombas no suelen explotar todas, o sea, un 80 millones se dice que están sin explotar. Entonces hace muchos años que hay mucho trabajo de limpieza del terreno, porque hay mucha mutilación, la gente trabaja en el campo, los niños juegan. Claro, pensar que Laos es un país completamente rural, entonces las bombas están por el campo. Explotan, la gente se queda sin brazos, sin piernas, ciega, mueren. Entonces hay mucha actividad también con el ayuda y soporte de países que tienen una economía un poco más bondadosa, que están ayudando afortunadamente Laos. Últimamente he oído que también Estados Unidos, desde cuando Obama, que fue el único presidente de Estados Unidos que vino a Laos en la historia, vino y se ve que dejó un dinero aquí. Ahora no sé cómo lo están gestionando ese dinero, pero he visto algo justo aquí ayer. He visto unos coches que iban a trabajar tratando de desconectar bombas y ponía encima del coche algo de Estados Unidos como un soporte económico y tal. Entonces, la cuestión es muy complicada porque no se termina nunca. Pensar vivir en un territorio donde nunca sabes si está completamente limpio es muy difícil. Es un destino trágico. Cuando los franceses colonizaron ese país, se ve que en los años 30, cuando entraron en esa cueva que está justo aquí, en la llanura de las Jarras, encontraron ceniza humana. Entonces entendieron también, suponieron, de que se usaba para incinerar personas también en la cueva. Posteriormente, durante la guerra, ya que hay muchas cuevas en esa zona, la gente local se escondía de los bombardeos de los aviones en las cuevas. Pensar que Laos es el país más bombardeado de la historia de la humanidad si calculamos número de bombas por cápita. MAG es una asociación que justamente se dedica a limpiar los territorios de las bombas. Y aquí están avisados de no entrar porque están limpiando aún. Por esa razón no es bueno aventurarse en Laos y hacer caminata, sobre todo en zonas donde ha sido muy bombardeada, otras no. Pero hay zonas donde en absoluto no hay que aventurarse y hacer trekking, por ejemplo, siempre que no sean oficialmente limpias o que alguien te lleve. Esos carteles hay que seguirle con mucho respeto. He llegado a un pueblo donde no había absolutamente nadie, un desierto, y de repente una familia me ha llamado, he entrado en su jardín y me está mostrando cómo recogen el resto de aluminio y metales de las bombas y hacen objetos como cucharas y otras cosas. Vamos a verlos.
ตาน้อย จะจับปีแล้ว โอ้ย ¿Eh? จะจับปีแล้ว Qué casita más chula. ไม่เป้า Pau, Pau, Lai, Lai. อันนี้มันเพิ่งกินอันนี้ย่างน่ะอันนี้มันน่างอันนี้มันแดงดูถุงมาให้ดูเอาถุงมาให้ดู With this, อันนี้ยัง you do this. อ๋ออ๋อ Ah, cogen esas, cualquier parte de las bombas, los restos, los funden en el fuego, lo hacen líquido y hacen esos objetos. También con estos restos de bomba, hay un montón. Mirad aquí, บุ้มบุ้ม un elefante, una vaca, un toro, eso para abrir la botella. Muy creativos. Claro, esa es la creatividad que tienen esas personas. Fijaros lo que sucede. Hay una historia trágica, deja mucho metal, entre otras bombas por explotar, lamentablemente. Ese es un pueblo muy pobre, lo he visto entrando. ¿Pero qué ellos hacen? Pues utilizan los metales, trabajan todo el día con ese horno, lo habrán aprendido de alguna manera y algo venderán. Y me han dicho que querían cobrarme para, depende, algún tipo de objeto, valen céntimos. Y le he dado 1 o 2 euros y me cogí solo uno, también porque es aluminio, luego en el avión no creo que yo pueda transportarlo. Y les extrañaba que le dejara más dinero de lo que me piden. Son muy humildes. Ahora os muestro un poco la calle del pueblo. Es que parece un pueblo abandonado, no hay nadie, solo ellos. Y un viejo por allí que ha visto que yo estaba por aquí y me ha dicho, no, tira para allá. Es como una pequeña atracción turística casi. Mira, el pueblo es esa calle. Sabaidi. Interesante cómo las personas con espíritu de sobrevivencia se imagina cualquier cosa para salir de un apuro, ¿no? Tiene mucho valor. Lo que me preocupa es que no exploten bomba por aquí. Supongo que sabrán lo que hacen. Quiero volver ahora a la ciudad y proponeros visitar un centro de información sobre toda esa temática de la guerra y allí vamos a entrar un poquito más en profundidad. Estoy en MAG, que es esa asociación que os comentaba antes, que se dedica a encontrar y explotar las bombas del terreno y limpiar de esa manera toda la área geográfica del entorno de Pont-Seban y muchos kilómetros. Acabo de entrar y hablar con ellos, me han informado un poco más sobre los procedimientos, las cosas que hacen, cómo lo hacen, el tipo de bomba que encuentran y bueno, tienen unas personas que son preparadas como para hacer todo el proceso y se mueven en equipo. Ahora entramos y os explico y miramos un poco todo. No tenemos mucha luz aquí dentro, pero bueno, lo suficiente para intuir. Aquí tenemos, básicamente hay varios tipos de bombas y ellos han estudiado esa tipología y por esa razón saben de desconectarla. Una es esta, donde entran 617 bombas de ese tipo redondo. Entonces, cuando se lanza desde el avión, se abre y todas esas 600-700 bombas se reparten por toda el área geográfica y afectan, digamos, muchas zonas. Luego hay un tipo de bomba que es mucho más grande y que solo tiene al interno solo dinamita. Entonces lo que hace es explotar cuando llega a tocar el suelo. Y de esa manera afecta solo una zona, pero de una manera muy grande. Normalmente estas bombas crean unos cráteres en la tierra enormes. También me estuvo explicando cómo encuentran y cómo tratan de recoger, digamos, eliminar esas bombas. Entonces usan este aparato electrónico que detecta todos los metales que están debajo del terreno, incluso bastante metros, según lo que entiendo. Entonces, cuando encuentran metales que son inofensivos o fáciles de sacar de ahí, pues el equipo simplemente lo hacen. Pero cuando encuentran cualquier tipo de bomba, entonces tienen que comunicar oficialmente al departamento dónde está ubicada esa bomba. Entonces viene el líder del equipo
y lo que hacen la explotan. En la planta de arriba de esta asociación se proyectan vídeos en distintas pantallas, siempre informativos sobre manera de explotar esas bombas que se encuentran y todo el tema de la historia de la guerra en general. Han sido súper amables esas personas que me han atendido. Una hablaba inglés fluidamente, me ha explicado muchas cosas y estoy contento de haber hecho ese vídeo para que os dé cuenta de lo grave que es esta realidad en la sociedad de Laos. Claro, aquí estamos en una zona muy bombardeada. Entonces, como os decía antes, esta mañana pues es como parte integral del día a día, porque os digo, estas bombas tan grandes que habéis visto se ven en la calle, lo usan lo llenan de tierra y le ponen flores, le hacen fuego dentro, o yendo con la moto por allí las ves tiradas por allí. O sea, es como algo muy presente, es un lugar muy especial en ese sentido. Así que, bueno, estoy muy contento. Bien, amigos y amigas, he llegado a la guest house. Esta es la bomba que os explicaba donde hicimos el fuego anoche. Es muy común aquí hacer esas cosas. Estoy especialmente cansado hoy, pero ha sido muy interesante. Y mañana voy a seguir haciendo el segundo episodio de esta parte del país. Hay una zona, una explanada muy grande de tierra, donde hay una serie de cráteres debido a la explosión de las bombas de la guerra enormes. Y quiero ir a volver a verlo porque es una imagen muy significativa. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dale un buen like fuerte, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, compartir ese vídeo, seguirme por la red social como Andar la Vida y seguimos viajando. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.